Bien, mis hermanos, hoy es miércoles 27 de mayo. Estamos terminando casi el mes. Miércoles 27 de mayo y allí está el título de la lección para este día, mis hermanos, a ver si alguien puede leer para saber que están allí, que se está viendo la pantalla, que me están escuchando. ¿Alguien puede leer el título de la lección para hoy? Y hermanita Mónica, muy buenos días y muy buenos días con nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor, la ley y el evangelio. Amén, gracias, hermanita. La ley y el evangelio. ¿Algún comentario respecto a este título, mis hermanos? ¿Qué tiene que ver la ley con el evangelio? ¿Qué, Mm, qué, qué hay aquí entre estas dos cosas? ¿Qué unión hay? Acá la palabra del Señor dice, ¿no? Que el Señor Jesús no ha venido a abrogar las leyes, sino a hacerlo cumplir. Ni una jota ni una tilde sería cambiada, sino más bien a hacer cumplir. Bueno, para nosotros también es verdad que no vamos a ser salvos por la ley, sino por la fe que tenemos, ¿no? Pero el Señor dice que la palabra del Señor es nuestro espejo para ver en qué estamos fallando, para arrepentirnos, para ver las transgresiones. Sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. No, hermanita Mónica, yo creo que no vamos a ser salvos por la palabra, sino por la fe. Ese es mi alcance, hermanita Mónica. Amén, hermanita Nancy. Y usted aquí mencionó algo que es clave. Cuando hablamos de evangelio, mis hermanos, hablamos de las buenas nuevas de salvación. Hablamos de salvación. Y si bien es cierto, la ley por sí misma no nos salva, eh, el hecho de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, eh, el Espíritu Santo que mora en nosotros, en ese momento, al aceptar esta verdad tan maravillosa, empieza a ser una obra transformadora. Y ese Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que nos ayuda a guardar la ley, como dice la palabra del Señor. ¿Alguien más desea hacer un comentario, hermanos, respecto a este título? Hermanos, la ley y el Evangelio, aquí este título, ¿cierto?, muestra la relación entre los mandamientos de Dios y la salvación de Jesús. La ley nos revela qué es el pecado, ¿cierto? Y guía la vida del creyente, mientras que el Evangelio anuncia la gracia, el perdón, la salvación por medio de Cristo. Ambos no se contradicen, sino que se complementan. La ley muestra nuestra necesidad y el Evangelio nos presenta la solución que es Cristo Jesús. Ahí está, la ley nos muestra y nos refleja nuestro pecado. Es el espejo, como decía nuestra hermana Nancy ayer, ¿ah?, donde vemos nuestro pecado. Y el Evangelio nos muestra la solución, ¿ya? La solución es el Señor Jesucristo. ¿Algún comentario más, mi hermanito, antes de avanzar? Bien, dice aquí el comentario. Jesús mismo explicó de manera muy poderosa y sus... A ver, vamos, voy a sacar la traducción porque a veces eso hace que... ¿Me dan un segundito? Voy a refrescar la página. Ahí, ya, ahí está en inglés nuevamente. Lo que pasa es que una página en inglés que la traduzco ahí, o sea, al español, para que nos salga la fecha en inglés. Recién salía en inglés, ¿cierto? Bien. Dice aquí, Jesús explicó de manera muy poderosa y sucinta cuál era su relación con la ley. No sé cómo les aparece allí en el texto a ustedes, pero a mí me aparece así.
Dice, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5, 17 y 18 acerca de la ley? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús viene a enseñarnos, mis hermanos, cómo cumplir la ley. ¿Ya? Mucha gente dice, no, si la ley fue clavada en la cruz, ya no son para nosotros. Otros tanto dicen, no, si eran para los judíos, nosotros no somos judíos, no es para nosotros. Y uno se pone a pensar porque de repente son cosas de lógica, mis hermanos. Si yo a otro cristiano que no guarda el sábado le pregunto, ¿es pecado matar? Me va a decir que sí, es pecado matar. Si yo le digo, ¿es pecado robar? Me va a decir que sí, es pecado robar. ¿Es pecado tomar el nombre de Dios en vano? Sí, es pecado. Y todos los pecados, ¿cierto? Lo que dice la ley me van a decir, pero solamente en el mandamiento donde dice el sábado, ¿cierto? Ellos dicen, ah, no, eso fue cambiado. Ahí Hermana sí que, Mónica, me da un segundito, mi hermano, para terminar la idea. Ahí sí que es cierto, la ley no existe, porque ya eso es un legalismo. Pero sí tienen conciencia de que todos los demás mandamientos están vigentes. De hecho, saben que es malo hacer todas esas cosas, ¿cierto? Que dicen acerca de que, ¿cómo se llama? De que no debemos tener imágenes, de que no debemos adorar ídolos y de todas esas cosas. Lo saben, pero, ¿cierto? Ellos dicen, no, es que en la cruz se abrogó. Pero si se abrogó, entonces matemos. Entonces pequemos, porque si se abrogó la ley en la cruz, entonces hay una discordancia entre el discurso y lo que realmente dice la palabra de Dios. Hermano Marcelino, por favor. buenos días, hermanitos, con todos, que el Señor les bendiga. El plan de redención está diseñado desde el huerto de Edén, o sea, mucho más antes de crear al hombre. Pero el hombre conoce desde el Edén lo que nos está revelado, está con los hijos de Adán. Siempre fue la redención, el perdón de pecados por derramamiento de sangre de un cordero, en este caso de Jesús. Los antiguos testamentarios, los que vivieron, se salvarán de la misma manera que los que vivimos en el Nuevo Testamento. Solamente que ellos, los antiguos testamentarios, eh, por fe en aquel que debía venir la simiente de la mujer, de Génesis 3:15, que aplastaría en la cabeza a aquel que originó el pecado. Y ellos esperaban en un redentor, en la simiente de la mujer. Y con el tiempo vino, con el cumplimiento de los tiempos, estaba exactamente profetizado cuándo iba a nacer, cuándo iba a bautizarse, cuándo iba a morir, todo milimétricamente profetizado. Pero los hombres se olvidaron. Inclusive el antiguo pacto para el antiguo testamentario para el pueblo israelita estaba bien diseñado cómo el hombre debía salvarse en los servicios del santuario. Pero los israelitas lo minimizaron el plan de redención, no lo enseñaron tal cual a la humanidad. Se hicieron los únicos depositarios de la verdad, orgullosos, hasta que a la gente extraña, a ellos los llamaban como perros. Ellos nomás eran los que, bueno, pero Jesús vino a romper esa pared de separación. Jesús vino a enseñar cuál es la voluntad del Padre. De ahí que siempre dice, todavía no ha llegado la hora. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero cuando ya en el huerto del Getsemaní, Jesús, ahora ha llegado la hora.
Señor, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y en la cruz le glorificó, cumpliendo el plan de redención del Antiguo Testamento. Ahora nosotros no hemos visto morir a Cristo en la cruz, pero por la fe sabemos que Cristo murió por nosotros un día en la cruz. Tan igual que los antiguos testamentarios, ellos no vieron que Jesús murió, pero nosotros tenemos la información del Nuevo Testamento que Jesús murió por ti y por mí. Ellos no lo vieron, pero creyeron que vendría alguien en rescate de ellos. Pero la ley, ¿por qué? La ley en realidad es Cristo mismo. El Evangelio es Cristo mismo. Las noticias del Evangelio quiere decir buenas noticias, buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Que Cristo cumplió lo que estaba predicho. La simiente de la mujer aplastaría en la cabeza. ¿Cuándo lo aplastó? En su muerte. ¿Cómo lo aplastó? Con su resurrección. Entonces, la ley no es el problema. El problema es para la humanidad. Cristo no lo acepta. Qué bueno que siempre nos recuerda el hermano Justo, siempre dice, los más ricos del mundo, los más sabios, los que más economía tiene es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son, eh, dice, a David se le prometió, dijo, al quien es obediente a mis mandamientos, derramaré mi bendición hasta 1000 generaciones. Desde David hasta hoy todavía no han pasado 1000 generaciones. Sigue derramando bendición al pueblo israelita, pero no por ello son salvos, porque no aceptaron a Cristo. Pero hay muchos israelitas que están aceptando a Cristo, están predicando mucho mejor. Por ejemplo, La Voz de la Esperanza, hay una parejita que predica. Parece que la hermanita se llama... no me recuerdo exactamente, pero predica las lecciones de la escuela sabática, por ejemplo, lo predican Braulio Pérez Marcio, era el que dirigía antes, en 1940, cuando se inauguró La Voz de la Esperanza. Después Milton Pebrini García, después un doctor bueno, después ahora está dirigiendo esta parejita. Su esposa es la cuarta generación de judíos. Ella lo hace tan perfectamente como debería predicarse por la televisión, YouTube. Usted busca, pone La Voz de la Esperanza, lecciones de la escuela, vas a encontrar, allí vas a darte cuenta cómo es la forma correcta de predicarse. Ella es una judía, pero acepta a Jesús y ella va a ser salvo así como tú y como yo. Bueno, lo importante es que la humanidad toda eh, no quiere guardar la ley de Dios, pero sí quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Quiere que la salvación es gratis, ya lo hizo por Jesús la salvación, nada más tiene que hacer. Y eso es errada. Jesús dijo, no, he venido a cambiar la ley. De cierto digo que no pasará, faltará de la ley ni una coma ni una tilde, ni un ápice de la ley, hasta que todo sea cumplido. Entonces el Señor Jesús nunca vino a deshacer la ley de Dios, sino a cumplirlo. En el nuevo pacto la ley no falta, solamente que es puesto en el corazón, es grabado en nuestro corazón. Entonces nadie tiene que estar predicándonos, oye hermano Marcelino, tiene que cerrar el día sábado. Ya está escrito en la tabla de mi corazón. Yo cierro mi tienda, voy a la iglesia los sábados, aunque todos estén trabajando, sea Navidad, Año Nuevo, no me importa la fecha festiva donde la gente está pululando, comprando cosas, no importa. Mi Señor me dará otro día y me lo da. Bueno, o sea, habría mucho que hablar sobre este asunto. Es un tema muy hermoso, hermana Mónica. Adelante. Amén, gracias mi hermano.
Pero bueno, lo que podemos resumir igual de todo lo que ha dicho mi hermano acá es que, bueno, la ley sigue siendo vigente hasta ahora. O sea, no, el mundo, la gente puede decir muchas cosas, ¿ya? El Evangelio según San Yo, ¿ah? Pero lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús mismo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Dice que sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Cuando ayer yo les decía, muchos hermanos dentro de la misma iglesia dicen, no, si es imposible guardar la ley. Hermano, no es imposible. Dios jamás nos va a pedir un imposible. Y si le amamos, guardamos los mandamientos, porque la ley es amor a Dios y es amor al prójimo. Entonces, aquí, cierto, este versículo nos dice que nada, o sea, nada va a pasar, ¿ah? O sea, con la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada va a cambiar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, hay una traducción de ley que habla que incluye los estatutos, los estamentos, todo lo que se escribió en el Pentateuco, ¿ah? Lo que está ahí en Deuteronomio, todas esas leyes que se escribieron, que si bien es cierto, muchas tienen relación a Jesucristo mismo, a la obra redentora de Él, otras tantas, mis hermanos, que son de salud, que son de convivencia, están totalmente vigentes para el día de hoy, en el sentido de que nos ayudan a tener una mejor relación con nuestro prójimo. Entonces es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios porque es fiel, ¿ya? Porque no cambia, no tiene sombra de variación, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario respecto de este versículo que leímos. Bien, hermanos, entonces la ley sigue teniendo valor y autoridad hasta que venga Jesucristo, ¿sí? Dice aquí que así como los límites que los padres señalan a sus hijos revelan lo que valoran, la ley de Dios nos habla de su carácter y de lo que es importante para él. A los papás les ponemos límites a nuestros hijos y les ponemos límites porque como padres tenemos valores, tenemos principios y no queremos que esos principios sean pasados a llevar, queremos inculcárselos también a nuestros hijos para que ellos sean gente de bien, para que sean buenas personas, ¿ah? Útiles para la sociedad. ¿Ah? Entonces, la ley, mis hermanos, de Dios nos habla de su carácter, así como nosotros queremos cuidar a nuestros hijos y le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿ah? Dios también nos habla, la ley nos habla del carácter de Dios y de lo que es importante para Él. Nos da sus principios, sus valores, sus atributos. ¿Ya? Entonces, si Dios es amor, su ley es amor. Lo mismo que yo, las cosas que yo le enseño a mis hijos para su bien, asimismo Dios nos las da para nuestro bien. Así es la ley. Dice que Dios nos dio su ley para proteger nuestra relación con Él y con los demás, pues sabe que ella orienta cada aspecto de nuestra vida a medida que crecemos en Él. Dios sabe que la idolatría es mala porque nos aparta de Dios, nos aparta de Él. Nuestro corazón es llevado a otro lugar cuando nosotros tenemos otros ídolos, cuando tenemos otras prioridades. Nuestro corazón se aleja de Él. Entonces, por eso nos dice allí en sus mandamientos, no te harás ídolos, no tendrás otros dioses, perdón, delante de mí. ¿Ah? Y bueno, la idolatría, para qué decirlo también, ¿cierto? Entonces, eh, Él sabe lo que nos puede causar problemas, ¿ah? Sabe que no debemos matar y nos enseña que no debemos matar, porque eh, si yo mato a alguien es porque no amo a esa persona, ¿cierto? Y la ley de Dios es amor a todos, es perdonar, es dar nuevas oportunidades a otros, así como Dios me da una nueva oportunidad cada día. Dice, ¿quién no ha sufrido las terribles consecuencias del pecado, la transgresión de la ley? Yo creo que más de alguno podría a lo mejor dar el testimonio de lo que ha hecho
esto del pecado en su vida. Eh, bueno, yo comento de repente el testimonio de un hermano, porque bueno, por lo general uno cuando ve un ejemplo, por lo general le gustan ejemplos así como más tangibles que internos, pero de ahí vamos a hablar de eso. Por ejemplo, este ejemplo de este hermano que anduvo tanto tiempo en borracheras, apartado de Dios, eh, y las consecuencias que tuvo que sufrir, crisis de pánico, una vida desordenada, que solamente le llevaron a tener problemas y que después, al volver en sí, una persona totalmente distinta. Es tan distinto una persona que se ciñe a los mandamientos de Dios, a una que está abandonada en el libertinaje y en las cosas que les da este mundo. Mis hermanos, pero nosotros no pensemos solamente en los mandamientos como cosas externas, cosas desde nuestro cuerpo hacia afuera. Nosotros también tenemos que mirar el pecado que está dentro de nuestro corazón, que a lo mejor no aparecen ahí en la tabla de los mandamientos, como, como por ejemplo no serás orgulloso. ¿Ah? Esas cosas no están ahí en los mandamientos, pero son pecados porque nos apartan de Dios también, nos enaltecen y nos hacen ser soberbios. La avaricia también es un pecado, ¿ah? Porque tenemos otro Dios que no es el que debe estar en nuestro corazón. Tenemos el dinero o tenemos el éxito, la fama, ¿ah? Son nuestro Dios. Esas cosas también son pecados, mi hermano, el orgullo, la soberbia. Bueno, como cuantos más. Entonces, seguramente nosotros alguna vez hemos sufrido las consecuencias terribles del pecado, mis hermanos, y la transgresión de la ley. Hermanos, Dios nos dio la ley para proteger nuestra relación con Él y las personas. Decíamos recién, cuando alguien miente, roba, odia o engaña, aparecen dolor, conflictos y sufrimiento. Por eso el pecado, hermanos, que es obedecer, perdón, que es desobedecer la ley, trae consecuencias negativas. La ley, mis hermanos, funciona como guía para vivir correctamente y crecer espiritualmente. Es nuestro GPS en este mundo. Nos dice el camino por el cual debemos andar. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, mis hermanos? Hermanita, buenos días con Sí, todo. hermanita Blanca. Yo no quería opinar en cuanto el evangelio, pues no, siempre hay que ser temeroso de Dios y Dios es amor, porque todos nos perdona los pecados, las leyes, ¿no? Que dice también que debemos tener nosotros siempre cumplir conforme a la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz, que nosotros no podemos estar jugando con nuestra vida, con la vida espiritual. Dios es de orden y Dios nos perdona todo pecado, todo lo que hemos hecho. Él nos restaura, nos sana, nos limpia, nos purifica. Que somos seres humanos, ¿no? Ahorita eso quería opinar y también decir que Dios es muy bueno, nos ama siempre. En momentos difíciles Él nos ayuda a seguir adelante, hermanita. Gracias, eso quería decir. Amén, hermanita Blanca. Mis hermanos, aquí estamos hablando del amor de Dios, de su misericordia para con nosotros al darnos estos mandamientos para vivir en armonía, para alcanzar la santidad finalmente, mis hermanos, porque es de esta forma como podemos alcanzarla, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Esta es la voluntad del Padre, que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos, debemos demostrárselo guardando su palabra. Y si bien es cierto, a veces sí, nos distraemos, ¿ah? A lo mejor tenemos algún distractor por allí o caemos en alguna tentación, el Señor está dispuesto a perdonarnos, como decía nuestra hermana, el Señor nos perdona,
Pero hermanos, no siempre va a ser así. Va a llegar un momento en que el Señor va a decir, hecho está, se va a levantar del trono, ¿cierto? Y va a venir a buscar a sus hijos, ¿cierto? Y dice que a dar a cada uno el pago según la obra que haya hecho mientras estuvo en su cuerpo. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, debemos tener en cuenta que si bien es cierto, Dios es amor, Dios no habita con el pecado, no tiene comunión con el pecado, no se agrada del pecado, no le gusta. Y me ama y tiene misericordia de mí para que yo me aparte. Pero si yo insisto en quedarme allí atrapado en el pecado, no hay vuelta para mí. Porque Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y llegará un momento en que dará a cada uno, ¿cierto?, la paga de los hechos que tuvo en este mundo, que si bien es cierto, hemos hablado que la ley por sí misma no me salva, porque es Cristo quien me salva y quien finalmente eh, es por Él, porque soy salvo. La ley, ¿cierto? El cumplimiento de la ley es un resultado de esa aceptación de Jesús como mi Salvador y de la obra redentora, ¿cierto? De la obra transformadora que hace el Espíritu Santo también en cada uno de nosotros. Vamos a avanzar, mis hermanos, dice aquí, el amor a Jesús está en el centro mismo de la ley. Si me aman, dice, guardarán mis mandamientos. Es por amor que lo hacemos, ¿sí? Dice que cuando amamos genuinamente a Jesús nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer la ley. Además, la idea principal es que la obediencia verdadera nace del amor, no del miedo ni de la obligación. Cuando una persona ama genuinamente a Jesús, desea obedecerle porque reconoce su bondad y su amor, reconoce todo lo que hizo. Hermanos, estamos hablando del Hijo de Dios sentado en el trono recibiendo la alabanza de todos los ángeles, que se quita, cierto, sus vestiduras reales y viene a este mundo, que es ¿qué? ¿Qué es este mundo? Es polvo en el universo. Eso es este mundo, polvo en el universo. Pero como somos sus criaturas y nos ama, ¿cierto? Viene y se quita esas ropas reales y viene a morir de la forma más horrible a este mundo. Viene, nace primero de la forma más humilde. ¿Quién ha nacido aquí? En un pesebre. Y tiene una vida humilde también. No es un príncipe, no nació en una cuna de oro. Y muere, ¿cierto? De esa forma terrible en la que vimos por causa de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no amarle? Si Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y se humilla así, a tal punto, mis hermanos, que muere de la forma más vergonzosa en una cruz. Hermanos, había un versículo, la verdad es que yo a veces se me olvida, pero parafraseo un poquitito, que dice que nosotros merecíamos ser destruidos, pero sin embargo sus misericordias se renuevan cada día en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no amarle si hoy estoy viva o vivo por su misericordia? Porque Él me da una nueva oportunidad. Me dice, ok, a lo mejor ayer te equivocaste, vamos de nuevo, hagámoslo mejor hoy día. El Señor es quien transforma nuestras vidas. El Señor es quien también pone ese amor en cada uno de nosotros. Eh, ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Hermanita, buenos días. Hermanita Rosita, por favor. Buenos días con todos. Bueno, vemos que hubo una rebelión en el cielo contra la ley de Dios
por el orgullo, ¿no?, que tuvo Satanás. La ley de Dios refleja su carácter, amor, justicia, verdad y santidad. Satanás no quiso permanecer bajo la autoridad divina. El pecado, acá en Primera de Juan 3:4 nos dice, el pecado es infracción de la ley. Por eso cuando Satanás se rebeló, quebrantó la armonía y obediencia del cielo. Jesús habló de esta caída, ¿no?, diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Y en Apocalipsis también se describe una guerra espiritual en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Eso está en Apocalipsis 12:7. Bueno, ¿qué buscaba Satanás, no? Satanás quería exaltarse por encima de Dios, llevar a los ángeles a la desobediencia, sembrar dudas sobre el carácter y gobierno de Dios. Entonces, desde el principio quiso hacer creer que la obediencia a Dios limita la libertad, pero la Biblia enseña que la verdadera libertad está en vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8:31-32. Entonces, la rebelión de Satanás comenzó en el corazón antes de manifestarse abiertamente. Por eso la Biblia nos llama a cuidar el corazón del orgullo, la envidia y la desobediencia. El gran conflicto entre el bien y el mal sigue hoy. Obedecer a Dios es seguir obedecer a Dios o seguir nuestro propio camino, confiar en la verdad de Dios o escuchar el engaño. Pero Jesucristo venció a Satanás en la cruz y promete victoria a quienes permanecen en él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosita. Y la mejor manera de huir de Satanás es tener claro qué es lo que nos manda hacer el Señor y ser obedientes. Aquí decía mi hermano, cuando amamos genuinamente a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su ley. Hermanos, lo más importante es mirar constantemente la cruz. Allí Jesús murió en lugar de la humanidad, en lugar tuyo, en lugar mío. Ya, y comprender ese sacrificio produce gratitud, produce amor, y ese amor es el que nos motiva a obedecer. En otras palabras, hermanos, no obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque ya nos amó. Él primero nos amó, por eso obedecemos. Vamos a avanzar. Una Mónica, Hermanito, buenos días, hermanito, nuevamente. y Disculpa sí, que lo he siga, interrumpido. hermanito. Cuando leemos en Gálatas 3:13, dice de esta manera, no sé en vuestra versión cómo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esta maldición de la ley no está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no maldice a nadie, bendice. Por eso Pablo dice que la ley de Dios es justo, bueno y en gran manera bueno, no es maldito. Pero ¿de qué ley está hablando aquí Pablo mismo a los Gálatas? Porque dice, nuevamente le leo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Escuchen, hermanitos, no está hablando de los 10 mandamientos. El Torah
Los 5 primeros libros del Pentateuco y todo lo demás también se llama en el tiempo de los judíos, en los tiempos de Jesús, la ley y los profetas, la ley. O sea, todos el Pentateuco es una ley. Y cuando leemos en Deuteronomios, capítulo 21, versículo 23, dice así: no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Allí está esa maldición al que es colgado en la cruz, justamente, o sea, en un madero. Justamente Jesús llevó nuestros pecados, lo hicimos nosotros en Isaías 53, dice de que por nuestra culpa nosotros lo hicimos, el que se llenó de lepra por amor a nosotros, porque nosotros merecíamos ser colgados en la cruz por nuestros pecados, porque nosotros somos pecados, pero Jesús no pecó, pero por amor a nosotros, Él llevó la maldición, Él fue colgado en la cruz. Y los judíos sabían perfectamente, no debían estar, tenían que bajarlo inmediatamente, enterrarlo. Por eso que ese mismo día inmediatamente le dieron la ley para, o sea, la orden para bajarlo de la cruz y enterrarlo. Pero no era los 10 mandamientos la maldición, sino esta ley que está escrito, eso era la maldición que estaba escrito allí. Los 10 mandamientos, ¿cuál de ellos te maldice? Ninguno, todos te bendice. Por ejemplo, no matar es una bendición. Si tú no matas, no, pero si matas ya, pues tú te ganas porque estás desobedeciendo. Vas a la cárcel. En otros países, por matar a otra persona, lo tienen que sentarlo en una silla eléctrica, muere también por matar a alguien. Porque en ese país existe la pena de muerte, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, la ley de Dios es justo, buena y es de gran valía delante de Dios para nosotros. Por eso, en algún momento, el joven rico estaba perdido. Dijo Jesús: Señor Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? De otra manera, quiero salvarme, no quiero morir. ¿Qué debo hacer? Guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Eso, no matar, eso he guardado desde chiquito. Y Jesús dice: una cosa te falta. Tú lo guardas esa ley, pero tú no estás amando a tu prójimo. Todo lo que tienes, véndelo y dale a los pobres y sígueme. Ah, no, eso sí, no, eso no me conviene. Se fue triste. Y Jesús le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán los ricos al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por la por la oreja de una aguja o el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. No es que la aguja que cosemos no se refiere a eso, sino que eh, habían tapiales en tiempo de Jesús de un terreno hacia otro terreno, por lo que había que pasar agua para regar por abajo y había un agujero más o menos grande. Por ahí pasaba fácilmente su cabeza del camello al otro lado, su mano también, pero la jiba para pasar esa joroba que tiene, sufriendo, haciendo malabares, sí pasaba, pero sufría. A eso se refería, el ojo de una aguja. Bueno, es otro tema, pero el diablo odia el cuarto mandamiento, no toda la ley. Por eso la hermana Mónica, qué bueno que explicaba al inicio, decía, ¿no? Matar es pecado, sí, matar es pecado. El sábado, no, eso es satánico. Es verdaderamente así predican en las iglesias cristianas evangélicas, dicen. Primer mandamiento: amar a Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Todo el mundo en coro.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni escultura alguna. Amén, gloria a Dios. Tercero, no levantarás falsamente el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. El cuarto mandamiento, dejan a un lado, al último. No matarás, aleluya, no hay que matar, gloria a Dios. El décimo mandamiento, no codiciarás los bienes de tu ni su mujer, ni su mujer de nada, aleluya, gloria a Dios. Acuérdate del sábado. No, 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 eso es satánico. Esos son para los judíos. Eso hace el diablo. Y los que no conocen a Jesús le siguen, le obedecen. ¿Por qué odia el sábado? Porque en el sábado dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo su ornamento y declaró santo, porque ese día Dios, o en el cuarto mandamiento, Dios se manifiesta como soberano, autor, creador y redentor también. En Números 5 dice que es por redención y en Éxodo dice por creación, porque lo hizo en 6 días. Nos presenta el cuarto mandamiento como dueño y soberano del mundo a Dios. Y el diablo al tentarlo a Adán y Eva se apoderó como príncipe de este mundo. Por eso que en tiempos de Job fue al cielo representando la tierra. Pero desde que murió en la cruz Jesús, nunca más Satanás va al cielo. Jesús nos representa a nosotros en los concilios cuando el universo se reúne. Bueno, otro tema, pero es bueno recordarlo esto. Amén, mi hermanito. La verdad es que da para mucho el tema, entonces podríamos estar horas hablando de lo mismo. Pero lo importante, mis hermanos, y que estamos estudiando aquí, es que la ley y el evangelio van de la mano. La ley por sí sola, por sí misma, como decía ayer nuestro hermano, no es salvífica, no nos salva. Por más que yo haga obras y obras, no me salva si yo no acepto a Jesús como mi Salvador. El Evangelio es la gran noticia, ¿cierto? De que aunque estábamos muertos, ¿cierto? Ahora podemos vivir gracias a que Jesucristo murió en mi lugar, pero eso va acompañado, ¿cierto?, de que yo pueda guardar los mandamientos. Ellos son los que me muestran en qué estoy pecando, qué estoy haciendo mal, ¿cierto? Esos son los que me llevan también a los pies de Jesucristo para limpiarme cada día, ¿ya? Vamos a seguir leyendo, dice aquí, la ley debe ir de la mano del Evangelio, pues aunque creemos en la vigencia de aquella y en la importancia de obedecerla, en lo que respecta a nuestra posición ante Dios, la ley solo puede señalar el pecado. Eso es lo que hace la ley, nos señala el pecado, pero no puede salvarnos. Y ya, y la solución está, ¿cierto?, en el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. La ley es la que nos lleva a Jesús. Dice aquí que la ley muestra que es pecado, funciona como un espejo, revela nuestros errores y nos hace ver que necesitamos ayuda, pero la ley no puede salvar, no puede perdonar ni limpiar el pecado, solo puede señalarlo, ¿ya? Así que, como dice aquí, ella no puede perdonar, justificar ni expiar. Por el contrario, ella señala por qué necesitamos ser perdonados y justificados, por qué necesitamos expiación. Esta es la razón por qué el Evangelio es imprescindible para comprender la ley y por qué la muerte de Jesucristo, de Cristo, en nuestro favor, nos es imputada por la fe y no por nuestro cumplimiento de la ley. Es decir, el cumplimiento de la ley no me justifica, porque yo no soy justo, bueno no hay ninguno. Por mucho que cumpla la ley, como el joven rico, necesitamos de Cristo, porque Él fue justo, Él fue perfecto, intachable. Nosotros en cualquier cosa nos caemos. Un pensamiento y ya caímos, mis hermanos. Una mala palabra y caímos. ¿Para qué decir de las acciones que cometemos? Entonces, el Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Gracias a su sacrificio, Dios puede perdonar y justificar al pecador.
Entonces, este texto, mis hermanos, dice que la salvación no se obtiene por obedecer perfectamente la ley. No, no así, sino por la fe en Jesucristo. ¿Es importante la obediencia, mis hermanos? Es importante. Jesús nos dice, guardad mis mandamientos, y cuando dice que guardemos, nos dice que obedezcamos, ¿ya? Es importante la obediencia, pero no es el medio para ganar la salvación. Jesús es quien nos salva. ¿Algún comentario, mis hermanos? Tengo aquí algo que leí también que resume esto que acabamos de leer muy bien. Dice, por eso la cruz es esencial. Allí Cristo tomó el lugar del pecador y ofreció la expiación que la ley nunca podía dar. Para que eso quede allí en nuestro pensamiento, mis hermanos. Jesús nos da la salvación, ¿ya? Y la expiación que la ley nunca nos va a poder dar. Por mucho que podamos hacer obra, y yo decía, ay, pero si yo hago esto, yo hago la obra misionera, devuelvo mi diezmo, voy a la iglesia, hago esto, lo otro. Nada de eso sirve si yo no acepto a Jesús en mi corazón, si no, no hay un nuevo nacimiento en mi vida, porque eso es lo que eso es lo que hace el hecho de que aceptemos a Jesús. Hace de que Jesús nazca en nuestros corazones, que el Espíritu Santo obre, que nuestra vida sea transformada, que dé frutos. Finalmente, el cumplimiento de la ley es por los frutos que se están dando en mi vida a raíz de haber aceptado a Jesús como mi Salvador y de aceptar que el Espíritu Santo haga esa obra en mí. Porque muchas veces debemos decirlo, hermanos, nos resistimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla y nos dice y nosotros insistimos y decidimos seguir, ¿cierto?, lo que nosotros se nos da la gana o se nos ocurre. Debemos ser obedientes a lo que nos dice el Espíritu Santo también, porque finalmente es Él el que nos ayuda a cumplir con la ley. ¿Algún comentario? Vamos a avanzar, mis hermanos. Dice aquí, lee Romanos 3 y bueno, da algunos versículos, ¿cierto? ¿Qué nos enseñan estos versículos que puede ayudarnos a los creyentes obedientes a la ley a no caer en el legalismo? Porque aquí está el otro tema, ¿cierto? El legalismo. Yo, ¿sabes? Siempre pienso que el legalismo es la ley sin amor. Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí. ¿Sí? Legalismo, hermano, es salvarse por guardar la ley, es legalismo. Pero Ujú. la ley no tiene la función salvífica, solamente señala el pecado. Jesús es quien nos da la redención, porque si la ley hubiera sido con función salvífica, entonces, hermano, vino Jesús y ya teníamos una forma que regresar al cielo guardando los mandamientos. Nunca fue así. Jesús vino a redimir a la humanidad porque el pecado no tiene capacidad de salvar a nadie. Amén. Gracias, mi hermano Marcelino. Vamos a leer los versículos, ¿cierto? Y vamos a comentar más también. Muchísimas gracias, mi hermano. Romanos 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, lo que decía allí mi hermano, ¿cierto? Romanos 4, 13 al 16 dice, porque no por la ley fue dada, a ver, perdón, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, ¿ya? O sea, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, lo que decía nuestro hermano, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve Jesucristo si con la ley tenemos suficiente? ¿Sí? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
es necesaria la ley, mis hermanos, para poder reconocer dónde está la transgresión. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, mis hermanos, es, por tanto, por fe, ¿cierto? Para que sea por gracia, porque es algo que no merecemos, ¿cierto? Este regalo de la salvación, porque nosotros somos pecadores y no hay nada que nos pueda limpiar. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. Es decir, ellos, si bien es cierto, tenían la ley, y debían obedecerla, eh, también dice para los que es de la fe de Abraham, es decir, Abraham también, ahí ya me estoy enredando, ¿cierto? Abraham también creía en la promesa. Recuerden que ellos esperaban a un Salvador, ¿ya? Mm. Es decir, ellos tenían la ley, pero también esperaban al Salvador, ¿ya? Hermanos, vamos a leer el otro texto antes de comentar aquí. Antes de eso, hermana, Sí, mi esta hermano. mañana estoy entendiendo de que la ley es necesario para mí, porque de esa manera, ¿no es cierto?, me hace ver quién, o sea, y yo en toda esta vida que llevo, estos años que tengo, seguramente cuántas veces he mentido. Ahora, de repente físicamente no he matado a ninguno, pero cuántas veces he sentido rencor, cuántas veces he sentido deseos de matarlo de repente. Y, o sea, todo eso, ¿qué cosa me hace ver la ley? Si no aceptaría la ley, de repente me sentiría limpiecito, porque no hay regla, ¿no es cierto? Pero hay regla, que la ley es una regla que me hace ver como persona, cómo soy yo. Entonces, ahora, por eso la ley me condena, ¿no es cierto? Soy culpable, merezco la muerte. Eso, ¿quién me demuestra? La ley. Pero hay una solución. Dios ha puesto una solución a través de su Hijo Jesucristo, quien murió por mí. Y eso tengo que aceptar, tengo que convencerme de eso. Entonces, gracias a mi Señor Jesucristo, tengo la esperanza, tengo el, ¿no? De ser salvo. Amén. Sí, así es que mi hermana, eso es lo que me hace entender, ¿no? La Amén. ley, el evangelio, hermano. Amén, mi hermano Raúl. Eh, y bueno, yendo un poquito más a los extremos, mis hermanos, porque estamos hablando del legalismo, donde que se puede caer, ¿cierto? De pensar de que por la ley yo soy salvo. También podemos caer en el otro extremo, donde hay algunas iglesias que dicen una vez salvo, siempre salvo, y puedo hacer lo que quiera. Si total ya la ley fue clavada en la cruz, ¿cierto? Y ya no necesito guardar la ley, ya no, ¿no? ¿Ah? Ese es otro extremo del cual debemos guardarnos también. Nosotros debemos guardamos la ley por amor a Jesucristo y porque Él nos ayuda a andar en el buen camino, ¿cierto? No porque nosotros seamos buenos. Por eso nos dio el Espíritu Santo también, para que nos vaya diciendo, oye, esto está bien, esto está mal. Y nadie puede decir, hermanos, que no escucha esa voz que llaman conciencia, ¿cierto? Diciéndole si uno hizo algo bueno o algo malo. El problema es que en la medida en que nosotros nos alejamos de Dios, esa vocecita como que se escucha un poquitito más lejos. Pero, mis hermanos, Dios siempre quiere traernos a Él, al buen camino, ¿cierto? Para que nosotros podamos hacer y cumplir con la ley. Que finalmente lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ley, mis hermanos, hablamos como cosas que no son tan buenas porque son restricciones. Pero cuando entendemos que la ley es amor, y yo entiendo que debo amar a Dios por sobre todas las cosas, a Él primero,
y cuando yo entiendo que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, es tan fácil, mis hermanos. Hoy, de verdad, pues si no, ¿por qué me complico tanto? Porque la gente dice, hoy, pero es imposible cumplir la ley. Mis hermanos, la ley es amor, simplemente es amar. Prende la cobija. Es simplemente amar, eso es. Entonces, no debería ser tan difícil cuando nosotros amamos al Señor Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón. eh, Recibimos ese amor también para entregarlo a las demás personas. Cuando nosotros estamos estudiando aquí la palabra de Dios, entendemos que existen estos mandamientos que son para mi beneficio y para beneficio de mi prójimo. Claramente voy a tenerlos frescos en mi mente, voy a andar y tratar de hacerlo, ¿cierto? ¿Me dan un segundito, mi hermano? Esperen un segundo. Sí. Ve si está encima del closet. ¿Ya? Disculpen, hermano. Entonces, ¿algún comentario más respecto a este texto que leímos antes? A ver, vamos a leer este. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez que no es solamente por creer en Jesucristo? Es por la fe de Jesucristo. Así como Él creyó, nosotros también creemos en Dios. También nos entregamos a Él. También nos humillamos. También somos obedientes. Cambia, ¿cierto? No es solamente creer en Él, también es tener la fe de Él. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se va entendiendo? Vamos a ir a Gálatas 3, 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Él, ¿cierto? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él pagó mi pecado en la cruz. Él fue colgado en un madero por mí, por ti. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Y aquí está nuevamente la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eh, entonces, mi justicia es un trapo de inmundicia, ¿ya? Porque yo por más que guarde la ley no puedo ser salvo si el amor de Jesucristo no está en mi corazón, si el amor al Padre no está en mi corazón, si el amor a mi prójimo no está en mi corazón, de nada me sirve. Mi justicia es trapo de inmundicia. Todas las obras que yo haga no sirven de nada. Todo esto va acompañado del evangelio que decíamos, de las buenas nuevas de salvación. Jesucristo murió por mí. Gracias a Él yo soy visto justo delante de los ojos de Dios. Es como me van a juzgar a mí, el Señor está puesto delante de mí. Se ve a Cristo en mi lugar. Ya no me veo yo. Vamos a ver qué nos dice aquí el comentario, mis hermanos. Si ustedes quieren comentar, pueden hacerlo. Eh, a ver, lo vamos a dejar hasta allí, pero mis hermanos, eh, aquí se mencionan varios textos, ahí en Romanos, en Gálatas, ¿cierto? En los Filipenses, que enseñan que nadie es justificado por las obras de la ley, ¿ya? El legalismo se podría decir que ocurre cuando una persona cree que puede ganar el favor de Dios por sus propios méritos, por sus reglas, ¿cierto? Por sus buenas obras. Pero eso lleva al orgullo espiritual, lo que pasó allá en el cielo, ¿cierto? Con Satanás, ¿ya? Porque nadie, mis hermanos, lamentablemente, puede obedecer perfectamente. Todos nos caemos en algún punto, como decía yo antes, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago.
en algún punto me caigo. Y aquí los versículos que leíamos, mis hermanos, nos enseñan primeramente que la salvación es por gracia, mediante la fe. Es decir, es un regalo que yo no merezco, pero que recibo mediante la fe. ¿Ya? Lo que hablábamos de Abraham. Abraham fue justificado porque él le creyó a Dios, no por las obras, que si bien es cierto, él es reconocido porque él es el padre de la fe, porque obedeció a Dios, ¿cierto? Y fue donde él no sabía, fue dirigido por Dios, ¿ah? Pues sin reclamar, pero no por eso es salvo, sino que porque él le creyó a Dios, ¿ya? Y vimos también, cierto, de que nosotros como infractores de la ley debemos recibir un castigo, pero Cristo nos redime, ¿ya? De esta condenación de la ley, de esta paga del pecado, de esta muerte segunda que van a recibir aquellos que no crean, que no acepten, que no obedezcan. Y bueno, finalmente dice aquí que la justicia verdadera viene de Cristo y no del esfuerzo humano. Que hay cosas que debemos hacer, lo estuvimos aprendiendo el otro día, ¿cierto? Sí, hay cosas que nosotros debemos avanzar por fe, debemos tomar decisiones en nuestra vida y cada decisión va a tener una consecuencia finalmente, ¿ya? Pero debemos avanzar en este camino, no quedarnos estáticos, ya aquí me quedo, ya fui bautizado, recibí el Espíritu Santo y no me muevo ni respiro porque o si no me voy a perder. Mis hermanos, la vida del cristiano es, si bien es cierto, vivimos en este mundo, nosotros somos de la patria celestial y debemos avanzar en este mundo como hijos de Dios, como hijos de Dios. Hermanos, el creyente obedece la ley no para salvarse, sino porque ya fue salvado por Jesús. Y cuando preguntan en la iglesia, ¿quién es salvo? Levante su mano, mi hermano. El Señor a usted le salvó, Él murió por usted. Ahora lo que le toca hacer a usted es ser obediente, ¿ah? Santificarnos cada día. ¿Ah? Lo que hacemos aquí, esto es lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos, es entrar en el trono de la gracia y santificarnos, pedirle al cierto, o sea, estamos aprendiendo todo esto que recibimos, mi hermano, aquí atesorarlo en el corazón y luego llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, escuchando la voz del Espíritu Santo que me va recordando lo que yo aprendí hoy día. ¿Sí? Hermanos, entonces, la ley Hermana muestra el Mónica, camino. ¿Me dan un segundito, mis hermanos? La ley muestra el camino correcto y revela el pecado. El Evangelio muestra a Jesús como el Salvador que perdona y transforma. Hermano Marcelino. Disculpa, hermanita. Este, hay una cosa que por nuestra mente pasa, ¿no? Entonces, ¿hay que guardar la ley o no hay que guardar? El enemigo dice que es imposible guardar la ley. Eso lo dijo todavía en el cielo. A los ángeles lo engañó a la tercera parte de la población del cielo. Pero Jesús vino a esta tierra a mostrarnos que sí se puede guardar la ley de Dios. Y lo hizo en favor nuestro. Y nos da el ejemplo que sí se puede. Y dice Pablo, Filipenses 3:14, creo, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Sí, pero el diablo añade algo, dice, todo, pero menos sábado. No puedo matar, no debo, sí puedo, no puedo hacer todo, pero el sábado, eso no. Solamente el diablo tiene problema con el sábado, no con los otros mandamientos. Pero Jesús vino a enseñarnos cuál es la forma correcta de guardar el día sábado. Ahora, muchos nos presentan en la Biblia, Jesús trabajó el día sábado, o sanó esto, sanó aquello, trabajó el día sábado. En la ley de Dios nunca está ordenado de que se haga
cosas buenas, que no se haga cosas buenas el día sábado. Jesús mismo dijo, es menester hacer cosas buenas el día sábado. Incluso dijo, no porque en día sábado tu oveja o tu buey cae en una poza, lo dejas que se muere porque sábado no lo sacas y cuanto más un ser humano está en peligro, hay que socorrerlo, hay que curarlo, hay que rescatarlo porque era también descendiente de Abraham, ni así entendieron. Por lo tanto, hacer cosas buenas el día sábado es lícito, es bueno, y tú y yo tenemos que hacer. Pero, ¿por qué para los judíos era pecado eso de sanar? ¿Por qué? Porque en sus tiempos de Jesús había un Torah y otro Torah. Torah escrita, eso es lo que usted y yo creemos en el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, eso era el Torah escrito, pero habían añadido la tradición de sus padres, Torah oral. ¿Qué cosa es Torah oral? Hasta ahorita ellos son religiosamente obedientes al Torah oral. Torah oral es que cuando los dignatarios de la iglesia judía se reúnen, los fariseos, los saduceos, todos los más encumbrados se reúnen y dicen, no, ya que nosotros por no obedecer los mandamientos de nuestro Padre hemos sido exiliados 70 años presos, esclavos en Babilonia, ahora para que no suceda eso, vamos a añadir al cuarto mandamiento, por ejemplo, otros mandamientos pequeños. No se puede llevar carga, ni siquiera un pañuelo el día sábado. No se puede caminar 1000 pasos el día sábado. O sea, cosas así. Por eso que cuando Jesús le dice al que le sanó, a aquel hombre que sus amigos llevaron por el techo, lo bajaron y lo sanó, y le dice, no, alza tu camilla y vete a tu casa. Ah, está alzando una camilla, está pecando, esto no es de Dios, es del diablo. ¿Se dan cuenta? Es el Torah oral. Y Jesús vino a romper las obras del diablo. Esa es la obra del diablo. Cuando alguien obedece a las tradiciones, está haciendo obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a magnificar la ley, cómo debe guardarse el día sábado. Por eso que los judíos le mataron prácticamente por romper el Torah oral. Y eso no mandó Dios, sino el hombre. No sé si está claro, hermano. Amén, hermanito Marcelino. Bueno, vemos como el hombre de repente, no de repente, los hombres siempre queremos ir más allá o queremos quitarle, ¿cierto? Queremos agregarle a las cosas tratando de hacer esta salvación por nuestros propios medios. Lo que aprendemos aquí es que, si bien es cierto, la ley, o sea, resumiendo un poquitito todo lo que dijimos antes, la ley no nos salva, pero nos lleva a Cristo, ¿sí? Nos lleva, y el Evangelio es la solución, es lo que hablábamos hace un momento. Hermanos, la ley sin el Evangelio produce legalismo, produce culpa, ¿ya? El Evangelio sin ley puede llevar a pensar que la obediencia no importa, ¿ya? Por eso ambos deben ir juntos así. La ley guía la vida del creyente y el Evangelio ofrece la gracia y la salvación de Cristo. Agradezco los comentarios de mi hermanito, ¿cierto? Que siempre complementan la lección y nos ayudan a entender mejor. Yo no sé si alguien más tiene algún comentario para hacer respecto a la lección del día de hoy o a esta pregunta que dice aquí, ¿qué nos enseñan estos versículos, los que acabamos de leer, que puede ayudarnos a los creyentes obedientes a la ley a no caer en el legalismo? Debemos entender, mis hermanos, que solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Solamente Él nos puede ayudar a guardar la ley como corresponde. Y hermanos, no pensar que somos infalibles.
somos débiles, y somos carnales. O sea, no tomarlo como una excusa para pecar. Ojo, no es una excusa para pecar, pero sí es cierto de que a veces nos distraemos, como estábamos hablando de los distractores el otro día, o caemos en la tentación, y por eso es que debemos ir todos los días a nuestro Señor Jesucristo para vernos en ese espejo, para ver en qué estamos fallando y poder ser limpios por Él. Que el Señor bendiga su palabra. Mis hermanos, vamos finalizando entonces. Hermano Marcelino, no sé si sigue por allí, ¿nos puede despedir con la oración? Sí, hermanita, vamos a orar, hermanitos. Querido buen Padre Dios, gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos regalas, Señor. Aún nosotros no merecemos nada, Señor, sin embargo, por tu misericordia, Señor, has hecho que nuestros ojitos se abran otro nuevo día. Gracias, Señor, por el techo, gracias por los alimentos que nos servimos. Todos los días nunca falta un pancito en nuestra mesa. Gracias por ello, Señor. También gracias por nuestros hijos, Señor. Lo estás desarrollándolo delante de ti, Señor, armoniosamente. Bendígalos, Señor. Todo lo que ellos hagan, Señor, sean conforme a tu palabra. Nunca falte tu palabra, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Que se cumpla, Señor, conforme a tus dichos, oh Dios Santo. Bendiga a todos los que están todavía en esta plataforma. Bendiga, Señor, a tu hijo, oh, a tu hijo, nuestro hermano Celso, su familia, la obra misionera que él hace, nuestra hermanita Mónica Holguín, bendiga a su esposo que ya está en el trabajo, bendiga también a tu hija Natalie, bendiga a nuestra hermana Belea, bendiga a su familia, bendiga a tu hijo Carlos, nuestro hermano eh, que está detrás del teléfono TG, también tu hija Elsie Calcino Curi, por su familia, también bendiga a Florita, bendiga a su padre, a sus hermanitos, también bendiga a tu hijo Francisca Lucana, a su familia, Señor. Bendiga a tu hija Hilda Cuno Wilca. Asimismo, a tu hija Inés Galayar. Bendiga a tu hijo Manuel Tapala. Asimismo, a tu hijo Mari. Tu bendición por tu hijo Miguel. Por tu hija Nancy Santos. Bendiga, Señor, la obra misionera que ella hace. También a tu hija Olga Suta Jalca. Bendiga, Señor, a sus hijos, bendiga también a tu hijo Roquino, tu hija Rosita, así mismo también nuestra hermana Sandra Bejar. Bendiga a los hermanitos que estuvieron en esta plataforma y ya salieron. Nuestra entrada, nuestra salida sea dirigido por ustedes, oh Padre mío, nuestro hablar, nuestro caminar, todo sea, Señor, dirigido por usted. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.